Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Guillermo Jiménez. Vamos a presentar el grupo de trabajo para que en esta noche pues discutamos la situación de las reformas educativas con respecto a los procesos sociales. Rainer. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rainer Ramos Murillo. Yo soy licenciado en inglés y francés. Hola, compañeros. Yo soy Itzemaray Cárdenas. Nosotros vamos a estar hablando sobre las políticas públicas, sistema educativo y las formas educativas en México y en Colombia. Perfecto, dice muy bien, muchas gracias. Bueno, compañero, entonces, esto de la reforma educativa, pues aquí en Colombia se ha dado un salto grande a nivel de educación. Vamos a tratar de pronto enfocarlo desde la cobertura, la calidad, la equidad y el financiamiento. Les voy a compartir aquí entonces, como para mirar aquí ligeramente, este documento que presenta el Ministerio de Educación. Habla sobre la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad, fomento de la pertinencia y fortalecimiento de la eficiencia del sector. Si ustedes se dan cuenta, en este documento habla sobre la ampliación de la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media y superior. Y mire que muestran unas gráficas que hacia dónde vamos en cobertura. Y el censo es en el 2005. Entonces tenemos varias estadísticas pues que llevan de cobertura y en verdad en Colombia ha avanzado en esa cuestión de la cobertura. Si seguimos avanzando el documento, preguntan ahí, ¿cómo vamos a llegar allá? A fomentar la permanencia en el sistema educativo, reducir la tasa de deserción del 5.8% al 5%, alfabetización 600.000 adultos alfabetizados, ampliación de la infraestructura educativa, 5.100 aulas intervenidas. Entonces seguimos avanzando y una de las metas de Colombia, según el COMPE Social del 91, dice que la idea es llegar a un 100% de la cobertura bruta para educación básica, 93% de cobertura bruta para educación media, 10.6 años de educación promedio para población entre 15 y 24 años, disminuir la repetición de a 2.3% en educación básica y media y reducir la tasa de analfabetismo a 1% para personas entre 15 y 24 años. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, pues, Reina, esas estadísticas? Hay que entender que en materia de educación la tarea es muy ardua. Es una tarea ardua porque, si bien sabemos, hay muchos lugares extramuros, en Colombia donde ha sido, la educación ha venido llegando en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el mismo acceso, la misma lejanía y todas las situaciones periféricas no permitirán de que se llegara a ciertas masas, a ciertas poblaciones con todas estas políticas implementadas por el Ministerio de Educación. Ahora la cobertura se ha ampliado y ahora vemos cómo se ha extendido y cómo se ha venido esa cobertura ampliando y miramos cómo en términos de porcentaje se ha venido incrementando y eso ha permitido, de cierta manera, ha permitido unos estándares en cuanto a lo que tiene que ver con calidad, lo que tiene que ver con la misma cobertura. Claro, Rainer, y eso significa sí, de que ya las políticas, pues hombre, se han concientizado de que hay que invertir, hay que repartir esas regalías para que los pueblos y las capitales, hombre, y las ciudades, pues se favorezcan. Y una de las metas, obviamente, es la educación. Desafortunadamente, todos los problemas políticos o sociales recaen en la educación. Y nos toca a los docentes, pues, hombre, tomar la bandera. Mire, por ejemplo, aquí es el problema de la calidad. Mire, por ejemplo, cómo analicen esa gráfica. Dice que la educación inicial, la básica, secundaria y la media, y fomentan, por ejemplo, aquí en Colombia, dice usted que es de México, fomentan lo que son las pruebas saber. Y esos son indicadores para decir de que una institución educativa o una población va bien en indicadores. Obviamente que eso tiene su trasfondo, ¿no, Rainer? Pero ese es el problema. Aquí en México también la prueba PISA, pues la prueba del programa de evaluación internacional de los estudiantes también se lleva a cabo. Este programa PISA, este examen que se le hacen a los estudiantes, se puso en marcha por los gobiernos de los países miembros en la Organización
en 1997. Claro, muy interesante. Que su objetivo es evaluar las competencias de cada individuo para así como ya claro, dice, perdón, por ejemplo, las competencias que evalúan ahí, ya las pruebas ECAES ya no se llaman ECAES, sino pruebas saber al estilo universidad, competencias laborales específicas y profesionales, competencias laborales generales, competencias ciudadanas, porque es que mire que el ser humano tiene que ubicarse en el contexto y aprender a respetar los espacios sociales y culturales, competencias básicas. Entonces mire cómo son los indicadores para analizar la situación académica y social y política de un país a través de eso. Obviamente que ya las pruebas PISA pues es otro tipo de pruebas, ¿no? Sí, porque ya cuando hablamos de pruebas, pues ya estamos hablando de una prueba internacional donde se mide la calidad de la educación a nivel país, de acuerdo a unos estándares. Y asimismo, se catapulta un país en cuanto al rango educacional, hablando para decir en qué nivel está, o bien sea un nivel alto o un nivel bajo. Entonces es allí donde a nivel Latinoamérica hemos visto, por lo menos en Colombia, que los resultados últimamente han sido un poquito no muy buenos, y es por eso, por todas estas luchas que se están dando, por todas estas políticas en las cuales el Ministerio de Educación precisamente está intentando, con todas las innovaciones pertinentes en las diferentes instituciones educativas y en los niveles de educación, bien sea básica, primaria, secundaria y educación superior, buscar a ver cómo se disminuye ese porcentaje en cuanto a lo negativo. Claro. Y podemos alcanzar un nivel más alto a nivel nacional, a nivel mundial, porque también la PISA, eso, ya cuando hablamos de la prueba, esta prueba Saber Pro, que antes se llamaba Pro ECAE, podemos ver que esta permiten también mirar el nivel de calidad de las diferentes instituciones. Y asimismo hay un ranking que permite determinar en qué nivel o en qué ranking está X o Y institución de acuerdo a las otras, para decir, bueno, esta universidad, digamos la Universidad Nacional, es la mejor universidad a nivel Colombia, pues a nivel nacional, por la redundancia, porque el porcentaje que sacó en Saber Pro el resultado elevado por encima de las otras universidades, y así mismo hacia abajo. Se pueden ir mirando los niveles y los rankings de las universidades de acuerdo a los porcentajes, de acuerdo a lo que saquen en resultados como tal. Y así es donde hoy en día se mide la calidad de la educación a nivel superior. Mire, compañeros, la pregunta que hacen ahí de cómo vamos a llegar a esa meta de la calidad. Y mire que hay 3 puntos muy básicos. Mire el primero, consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad. Y hay unas variables, definición y aplicación de estándares, evaluación de instituciones, estudiantes y docentes, lo que estaba diciendo los compañeros, fomento de la calidad en la educación básica y media, el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y el segundo, desarrollo profesional de los docentes y directivos, y el fomento de la investigación. Ese segundo me llamó mucho la atención porque ya hay recursos para estudiar maestrías y doctorados. Y el tercero, los planes de estudio van a tener que reformarse y cambiarlos con 2 cosas importantes. Uno, con la flexibilización curricular, y lo otro con investigación. Entonces, mire que ahí se propone precisamente esas metas desde la calidad, ¿cierto? Si seguimos avanzando, compañeros, vemos pues como que también el gobierno quiere avanzar con la pertinencia, la educación para la competitividad. Ahí están, por ejemplo, las famosas competencias laborales que tiene, por ejemplo, el SENA aquí en Colombia. Ahí sí, yo no sé en México cómo trabajan las competencias laborales. Pues las competencias laborales no estoy muy incluida en ese aspecto, compañero, pero quiero aportar de lo haría evaluar a las instituciones para que así aprovechen a mejorar las estrategias. Claro y que así que los alumnos tengan una mejor calidad de estudio y de vida. Claro que sí, la intención de las reformas educativas es mejorar la calidad de vida. Mire que dice que hacia dónde vamos en pertinencia. Dice, consolidar un sistema educativo que forme el recurso humano requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo competitivo en un entorno global. Eso es lo que quieren hoy en día con los estudiantes, muchachos, de que los estudiantes hagan competencias laborales. Bueno, que ¿cómo vamos a llegar allá? Pues competencias laborales, fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, lo del SENA,
consolidar el Observatorio Laboral para la Educación y fortalecer los vínculos de universidad y empresa. Esa es como la pertinencia, pues, ¿cierto? Y el bilingüismo, Rainer, usted sabe que a nivel de inglés estamos muy quedados en la parte del idioma, y mire que también lo meten ahí en el salto educativo. ¿Hacia dónde vamos en eficiencia? Mire, por ejemplo, lo que proponen ahí, fomentar el inglés, las TIC y toda esta cuestión, pues, de que no está dando como yo el momento. Pienso, Guillermo, sí, que ya sí, eso ya es como que a nivel mundial. Porque ya ahorita en este mundo ya se necesita otra lengua, hablar otro idioma para socializar. Y entonces también ya estamos ocupando la mayoría de las tecnologías en el trabajo. Entonces ya es como que a nivel mundial todo eso. Sí, eso es verdad. Y mire, por ejemplo, que la niñez no se queda atrás, muchachos. El Plan País de Infancia y Adolescencia, que todos los niños, niñas y adolescentes tengan educación y que ésta sea de calidad y no los discrimine. Que todos los niños y niñas jueguen mucho, que todos los niños y niñas adolescentes tengan oportunidades y espacios para participar en la vida de la comunidad. Esto pues es como una utopía, profes, pero de todas maneras está escrito y a eso es lo que apunta, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues tenemos que ser conscientes de que toda reforma educativa, pues hombre, eso inspira muchas cosas y decía que el concepto de la educación para todos ha ganado definitivamente presencia a nivel mundial y se inspira en numerosas resoluciones y pronunciamientos de políticas como la legislación y planificación educativa. Yo pienso que estas reformas, compañeros, como cualquier proceso de cambios, genera una serie como de conflictos en su proceso de ejecución que afectan los ritmos, aplicación y los resultados. Guillermo, aquí en México la reforma educativa está considerando de manera prioritaria, ya que aquí en el por medio del presidente es de manera vital, ya que tiene muchas ideas para mejorarla. Una de estas ideas es dotar a la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación. Esto quiere decir que será el encargado de evaluar obligatoriamente a los docentes. Entonces, después también viene la creación del sistema de operación y gestión educativa. Esto es que el INEGI, aquí en México, no sé cómo está en Colombia, realice un ascenso de maestros y alumnos para que cada país cuente con un registro nominal. Claro que sí, que tengan más calidad de vida. Mire, por ejemplo, los trasfondos que uno considera con las reformas, compañeros. Por un lado, son las relaciones y los conflictos que generan con los grupos de intereses, o sea, la parte política. Y por el otro, las características del campo político, lo que uno dice, el perfil de los gobiernos y la coalición que generan. Definitivamente las reformas educativas son grandes procesos sociales y obviamente comunicativos también, ¿cierto? Uno se pone a mirar, por ejemplo, de que la mayoría concuerden que el acceso a una educación de calidad debe ser más equitativo. Y por el otro, también deberían de dotar a los ciudadanos con las habilidades propias para poder llevar la vida productiva en el siglo XXI, que ya estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Entonces yo pienso que la tarea para aquellos ocupados en la política, que son los que manejan el presupuesto, pues me tienen que recordar que en la medida que la democracia se fue como afirmando en la América Latina durante los años 80 y los 90, fue aumentando como la importancia de la educación en vista pues a los ojos de los políticos, ¿no? Yo recuerdo que hay una frase que decía Navarro Carnoy, de Moura Castro, dice: para los países más pobres la tarea primigenia de reforma educacional reside en expandir el acceso de toda la población a la educación. ¿Qué tal, Rainer? Eso es muy interesante, eso que acabaste de decir es muy interesante y eso es algo que se puede, o sea, es evidente. Nosotros que estamos en este medio podemos ver como a diario surgen diferentes cambios, surgen diferentes políticas, surgen diferentes situaciones que son originadas a través del mismo contexto, o sea, el mismo contexto social permite que los gobernantes, los encargados, incorporen políticas de calidad en la educación. O sea, y es menester que se establezcan agendas políticas con el objetivo pues, de adecuar los sistemas educativos, las situaciones sociales, económicas y políticas, igualmente culturales. Y estas implementaciones y todo ello
esto tiene una... Y entonces sí, eso tiene su trasfondo, pues, desde la parte política, que son los que manejan los presupuestos. Compañeros, les voy a mandar aquí un enlace, pero les voy a compartir este material para que miremos. Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen dos razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro, a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares, que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero subirlos, por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad no. O sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública. Son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. Pero entonces mire compañero lo que dice el material. Yo recuerdo que por allá Winkler en 1999 decía, el establecimiento de estándares nacionales de logro educacional constituye un importante ingrediente de la reforma en varios países y deben acompañarse de exámenes regulares que miden el rendimiento de los estudiantes y entreguen importantes datos relativos al logro de las escuelas. Si nosotros hacemos un recorderis, compañeros, sabemos de que la educación en Colombia empezó con el decreto 500, después cambió otra reforma el 074, después pasó otra norma el 1419, después al 1002 y por último lo que está vigente la ley 115. Ha dado mucho el sistema educativo en cada país, entonces yo digo que las reformas van avanzando y se van actualizando, depende de cada país y de sus necesidades. Claro, claro, sí. Lo que uno se asusta, Rainer, es que con tanta reforma educativa, uno encuentra hoy en día una contrariedad y una paradoja en la educación con este contexto. Mire, por ejemplo, lo que decía este señor, si les daba oportunidad de meterse en el enlace, lo leen, y decía, mire, se llama Ronald Gibson, y él decía, estas frases que les leo las dijo hace años ciertos pensadores filosóficos. Leámoslo así ligero, dice, nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos, ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responde a sus padres y son simplemente malos. Esa frase, ¿sabe quién la dijo? La dijo Sócrates, que vivió del 470 al 399 antes de Cristo.
Mire la segunda frase. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Esa frase la dijo Hesiodo, pronunciada en el año 720 a.C. Y mire la tercera. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Y esa la dijo un sacerdote en el 2000 antes de Cristo. Y la última, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. ¿Sabe quién dijo esa frase? Estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad, por más de 4000 años de existencia. ¿Qué tal, compañeros? Tremendo, tremendo. Muy bien. Muy bien. Entonces uno se pregunta, dice, uno se pregunta ahí con todo ese fenómeno educacional y social, dice, ¿cómo será la educación en el futuro? ¿Qué podemos decir de la educación en el futuro? Porque es que estos cambios de reformas educativas tienen un trasfondo tremendo. Pero la realidad es otra. Mire lo que está viviendo la generación hoy en día, la sociedad, el contexto, los jóvenes de hoy en día están inmersos en una problemática social y antivalores, ¿no? Entonces de ahí la pregunta, ¿cómo será la educación en el futuro? ¿Será que a través de los sistemas, de las TIC, o qué será lo que tenemos que inyectarle a la verdadera reforma educativa? Porque también dijo alguien, esta reforma educativa necesita una reforma. ¿Qué opina Reiner? Hay que mirar algo que es muy interesante. Nosotros hablamos de reformas, hablamos de muchos contenidos, hablamos de mucha información, pero hay que apuntar a algo esencial en lo que tiene que ver con la reforma. Uno, la reforma educativa se tiene que evaluar por medio de los resultados. Y cuando hablamos de resultados, estamos hablando de cómo estamos nosotros a nivel país. Precisamente en las pruebas que estamos hablando, de cómo estamos nosotros a nivel país, en el mundo, en cuanto a lo que tiene que ver con la educación. ¿Cómo estamos? ¿En qué rango estamos? Cuando hablamos de reforma educativa, tenemos que hablar cuáles son los factores sociales que están permitiendo que suelan suceder cosas como los grupos armados. ¿Por qué hablo de grupos armados? ¿Por qué hablo también de lo que tiene que ver con delincuencia? ¿Por qué hablo de lo que tiene que ver también con lo que es, toda esta cantidad de grupos y personas que están al margen de la ley? Porque el sistema educativo, de alguna u otra manera, no permitió que ellos estuvieran incluidos, es decir, de alguna manera los excluyó, y esto ha generado que se generen estos grupos. Cuando hablo de excluir es porque, o de alguna forma u otra, estas personas no tuvieron acceso a la educación, estas personas no tuvieron acceso a ser escuchados, estas personas no tuvieron acceso a un empleo, y todo esto conforma un sistema educativo, y todo esto es lo que permite que surjan tantas cosas como lo que hoy sucede en nuestro país, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de reforma educativa, cuando nosotros hablamos de sistema educativo, tenemos que mirar muchos factores, porque es por la educación que se rige un país, porque es por la educación que se rige una sociedad, ¿sí? Y si una sociedad no está regida por un sistema educativo donde sea incluyente, donde todo el mundo tenga participación, donde la gente pueda tener una calidad de vida de la mejor manera, de una buena forma, pues suele suceder todo lo que está pasando en el país. Uno se pregunta si estas reformas han alcanzado los principales objetivos de la misma reforma. Exacto. Y uno dice, hombre, en primer lugar, un sistema educativo debiera garantizar el principio de igualdad y oportunidad. Exacto. En segundo lugar, de ser un elemento importante para propiciar la cohesión social. Un tercer factor, hombre, que debe tratar de manera desigual al que es desigual. Y por último, compañeros, pienso que es una pieza clave del progreso social. Debe preparar a los estudiantes para poder realizar una transición positiva y con posibilidades al mundo del trabajo y la producción. Pero a veces uno ve lo contrario, ¿no? Claro. De ahí la importancia en fomentar el vínculo entre la academia y las políticas públicas para que estos cambios sean estructurales y también ventajosos en el sistema educativo. Claro que sí, y por eso es que
ha salido como tanto proyecto a nivel europeo. Nosotros decimos que Europa va muy bien en educación, pero también tiene su problemática social. Ahí está, por ejemplo, el proyecto TUNIC, ¿cierto? El proyecto TUNIC pues, prácticamente lo que busca es afinar las estructuras educativas de América Latina, iniciando un debate cuya meta es identificar, intercambiar información y mejorar la colaboración entre instituciones de educación superior. Y con eso busca un desarrollo de la calidad, efectividad y la transparencia. De reforma educativa, pero ¿qué tan efectiva está siendo la reforma educativa en la sociedad? ¿Qué tan efectiva está siendo? Si esa reforma educativa no está apuntando al desarrollo, si esa reforma educativa no está permitiendo mostrar unos resultados que sean acordes, que tengan un buen fin con la sociedad. Claro que sí, por eso es que Rainer y Dixie, hay una cosa hoy en día que se llaman las habilidades del siglo XXI. Mire, por ejemplo, esto. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías. ¿Qué tal, Exe? Muy bien. Es que sí, eso es lo que quieren hoy en día con las reformas educativas, compañeros, de fomentar las habilidades en los estudiantes, en los aprendices, con la intención de buscar competencias laborales, porque es que la economía hoy en día de los países tiene que volverse sólida. Si una institución educativa hoy en día no se vuelve autosuficiente, porque ya es una empresa, eso es una empresa, una institución educativa, y la institución educativa que no se convierte en empresa no sirve en el mercado. Sí, pero también hay que tener en cuenta que pues nomás la reforma educativa también necesita la participación de los padres de familia, ya que son los principales responsables de la educación de sus hijos y tienen el derecho de organizarse con cada escuela. Propósitos. Claro que sí. Claro, sí, eso es así. Entonces, profe, yo pienso que toda reforma sí tiene un trasfondo, ¿no? Y no se mueve un peso si el modo de producción no lo permite. Y recuerde que estamos en un país capitalista. Tenido la reforma educativa, pero hoy en día la reforma educativa necesita una reforma, compañero, ¿no? Claro que sí, así es. Muy bien, interesante. Sí, como dices, claro. La OCDE está asignado aquí en México para partir evaluaciones practicadas a los estudiantes en los distintos niveles y en la área del conocimiento. La evaluación educativa debe explicar su relación con los procesos de planeación de tal forma que proporcione información y para la toma de decisiones. Claro que sí, eso está muy bien. Mire, profes, les comparto esto para que ustedes me digan qué opinan de esto. Miren, me parece muy chistoso, ¿no? Mire esta situación acá, miren. Mírenla. ¿Qué tal esa caricatura, Rainer? Reforma educativa. Y a estos neoliberales, ¿quién los evalúa? ¿Les creen lo que dicen? Nosotros tampoco. Mire, pues. Pues ¿qué opinan? Mire, por ejemplo, gracias maestros por su ejemplo de dignidad, estamos con usted, nosotros somos, no vale la pena trabajar tanto, Rainer. Esos son los sistemas oligárquicos, unos sistemas oligárquicos donde ponen
imponen sin tener en cuenta, eso es el sistema, imponen sin tener en cuenta la voluntad, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta las personas. Y bueno, ellos como gobernantes es arbitrarias y las masas, la mayoría simplemente se tienen que adaptar. Sí, claro. Entonces mire lo que dice, claro, mire lo que dice Benito Suárez Reiner, que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. ¿Ah? Sí. ¿Verdad que están traicionando la educación o qué? Sí. Mire, por ejemplo, esto. Alerta, y eso sucede en México, Ixi, mire. Ahí le puse la caricatura. Sí. Alerta a todos los mexicanos, se prepara un atraco contra el pueblo mexicano. ¿Ah? Es que los pueblos latinoamericanos, compañeros, sufrimos de lo mismo, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que las políticas educativas están direccionadas a ofrecer un mayor acceso a la educación en todos los alumnos y generaciones. Y que hagan frente ya a las necesidades mundiales como es la de la implementación de la tecnología. Claro que sí. Y ese es como el futuro, manejar las TIC, manejar un idioma y obviamente darle competencia. Y ya con eso. Y que se proyecten las competencias laborales, ¿no? Eso es como lo que se quiere con la norma educativa. Compañero, no sé si algo más tienen que aportar. Nos sirve para nosotros reforzarnos, para nosotros ir conociendo cómo funciona nuestro sistema educativo, tanto en nuestro país Colombia como México y todos los países. Bueno, le agradezco mucho a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Ok, Rainer, muchas gracias. Isi, ¿algo más? No, sería todo por mi parte también, compañero. Ok, sí, es una realidad, compañeros. De todas maneras, no debemos de bajar la guardia, sino siempre seguir adelante y tratando de aportar para esta noble causa que es la educación de estos contextos tan deprimidos y dolientes por los modos de producción, ¿no? Ok, compañero, muchas gracias. Igualmente, feliz.